Está con nosotros el doctor Arturo Briva. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, mucho gusto. Presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. ¿Cuántos médicos le integran, doctor? Registrados por lo menos en la sociedad alrededor de unos 400, 420. Bueno, de hecho está Son la mayoría. Clara la definición, son quienes están abocados o con un perfil notoriamente volcado a los CTI. Sí, particularmente nuestra asociación en los CTI de medicina intensiva para adultos. Exactamente. Los pediatras tienen otra agrupación. Mucho de vocacional en esto, doctor. Sin duda, como toda la medicina en general, claro, para médicos y para enfermería. Desde ya. En este caso, de cualquier modo, uno tiene que tener una fuerte carga de lo que es el componente vocacional, porque no ha de ser fácil lidiar permanentemente en las fronteras entre la vida y la muerte. No, sin duda que pensándolo en una carrera de 35 años de asistencia, tiene que haber mucho de vocación para poder desempeñarla correctamente todo a lo largo de eso. Sin ninguna duda. Doctor, ¿han tenido ustedes, a partir de lo que se desencadenó el domingo pasado con la luz sobre esta circunstancia macabra de estos dos enfermeros, han tenido repercusiones directas? Eso está claro. ¿Han tenido insinuaciones de agresiones, por ejemplo? En realidad, afortunadamente, los hechos han sido muy menores, lo que se veía ayer en la prensa, en el Hospital Maciel, pero específicamente en las áreas de medicina intensiva, lo que se ha notado es un cambio de clima en la relación entre los médicos, todo el equipo de salud, con los familiares, con los pacientes, pero en realidad y afortunadamente la inmensa mayoría de la población sigue entendiendo que son dos cosas separadas, la acción criminal y la asistencia diaria. Vamos a detenernos de cualquier modo más adelante en ese punto para que usted me describa cuál es, desde su punto de vista, desde el lugar que ocupa, cuáles pueden llegar a ser las claves para restablecer esa confianza tan vital entre el médico y su paciente y además la familia, ¿no? Que además en el rol que desempeñan ustedes, la familia, la contención es fundamental. Sí. Pero ahora quiero compartir con ustedes un tramo de un programa argentino de Santo Biasati en TN respecto a un asunto que ha estado en el debate en estas horas y es la medicación y sobre todo la dosificación. A veces se dice que la diferencia entre un medicamento y un veneno es la dosis. Veamos el informe. Es una benzodiazepina, sí. parecida al Valium. Es un tranquilizante para hablarle a la gente. Pero también tiene que tener cierta dosis. Pero claro, se sigue un protocolo sí. estricto de sedación cuando es necesario, ¿no es cierto? Cuando el paciente está excitado, está nervioso y no puede controlarse. Está bien. Eso, algo se da, una dosis para que esto se pueda controlar. Exactamente. Pero si me excedo en la dosis, ¿qué pasa? El paciente sufre una depresión de la conciencia y a su vez no tan marcado como la morfina, pero también puede producir depresión respiratoria y producir lo que llamamos una apnea, que es el estado de no respiración. Claro, ¿usted qué le pasó cuando escuchó esto? ¿Qué pasaba? Que un enfermero, dos enfermeros hacían esto. ¿Qué le pasó a usted, al doctor? Nada, Fuera del hombre que le debe haber causado espanto como a todos. Sí, uno dentro de la terapia intensiva, digamos, muchas veces está en contacto con la muerte y con la familia de la muerte. Bueno, era lo que decíamos precisamente con el doctor Briva. El tema de las dosis, doctor. Primero, la morfina fue un gran hallazgo. De hecho, suele ser algo que calma hasta al familiar que ve a su enfermo sufrir. Pero allí vamos entonces a ese asunto. ¿Hay una dosis específica que si se transpone comienza a ser riesgosa? No, lo que usted dice primero de la morfina es absolutamente cierto. De hecho, en el uso de la morfina está respaldado no solo en Uruguay, sino a nivel del mundo por infinidad de protocolos que científicamente respaldan su uso. Incluso en las últimas guías de tratamiento se demuestra que el uso de morfina ha mejorado la sobrevida de enfermos. O sea que en su uso correcto colabora con aumentar la sobrevida de pacientes. O sea, alivia al enfermo y le permite de pronto enfrentar con otra energía la sobrevida. Generar las condiciones óptimas para que el resto del tratamiento logre curar la infección, restablecer la cicatrización de heridas, un montón de elementos accesorios. Forma parte de los tratamientos indicados para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Esa es la morfina aplicada en dosis ideales. Exacto. ¿Cuál es la dosis ideal? Depende mucho de cuál es el efecto que uno quiera conseguir. Para calmar el dolor o para, como decían los colegas argentinos,
evitar el disconfort y generar una sensación de mayor relajación. Sedación. Que, por ejemplo, nos permita realizar otros procedimientos, como puede ser la ventilación mecánica, que desafortunadamente muchas veces se prolonga durante una gran cantidad de días. La dosis se va a adecuar a cada paciente y al objetivo que yo requiera. Cuando estoy utilizando dosis cada vez más altas, lo que tengo que asegurarme es la posibilidad de contrarrestar los efectos secundarios. ¿Y cómo se hace? O sea, si yo aplico dosis que pueden llegar a deprimir el sistema respiratorio y la capacidad del paciente de realizar esfuerzos respiratorios, tengo que asegurarme que tengo un equipo de asistencia respiratoria junto con el paciente. En el día a día, el uso se va regulando según la respuesta clínica y el objetivo que yo quiero conseguir. Así que no hay una dosis específica. No existe. De hecho, si usted padeciera un dolor muy intenso, pero está lúcido y me puede contestar si siente o no tiene dolor, yo puedo ir ajustando la dosis de morfina, usted llegar a un estado de estar calmado, lúcido y poder decirme si el dolor calmó y continuar respirando por sus propios medios. Bueno, pero claro, acá se plantea una zona de sombra, si me permite, doctor, porque yo me pongo en el lugar del familiar del paciente. Usted viene hoy con una aplicación de morfina, sí, con una dosis A, y al tiempo viene con la dosis B. ¿Y cómo sé yo? Debo estar informado, obviamente, pero ¿cómo sé cuál es la dosis en ese momento ajustada a mi familiar, por ejemplo? Tenemos que asegurarle al paciente la monitorización adecuada. Ajá. Yo le puedo decir, en el caso de que se tratara de un familiar suyo, de que comenzamos el tratamiento con analgésicos, uno de ellos puede ser la morfina, y que estamos controlándolo durante las 24 horas del día para ver si logramos nuestro objetivo y que evitamos la aparición de efectos secundarios. Ese es el respaldo que nosotros le damos al uso de la morfina. Usted hizo una precisión que se ha reiterado por estas horas y que es justa. Hay que separar lo delincuencial de la práctica diaria de quienes, la grandísima mayoría, asumen esto como una grandísima responsabilidad en su vida. Pero puede haber apelado, porque además se entiende en el perfil psicológico de estos psicópatas que tenían mucha inteligencia, mucha capacidad intelectual y muy buen manejo de estas técnicas. ¿Puede asumirse que se aprovechaban también de esa circunstancia de la dosis que nunca queda claro cuál es la necesaria? Yo creo que en líneas generales estas dos personas aprovechaban todas las oportunidades que el sistema les podría brindar para realizar a cabo su acto delictivo, que va desde la confianza de sus compañeros de trabajo, su experiencia, como usted decía, eran reconocidos como personas muy capaces para desempeñar las tareas en las que tenían a cargo, y el otro elemento es que realizaban procedimientos que podían ser tomados dentro del conjunto de la asistencia. Entonces, si un paciente estaba recibiendo analgésicos, él bien podía tener acceso a analgésicos. Bueno, ese es otro punto. ¿Cómo se accede, de qué modo se accede a la medicación por parte del personal de la salud? Uno a veces interpreta, desde el más absoluto desconocimiento, que el médico internista, intensivista, atiende lo importante y deja librado luego a la práctica del enfermero, como que puede transitar relativamente independiente. ¿Es así? No tan así. En realidad, la asistencia en terapia intensiva se basa en el trabajo de equipo. Entonces, es cierto que muchas veces el paciente con un estado crítico requiere realizar muchas cosas a la vez y el médico no tiene la capacidad física de estar involucrado específicamente en todos los aspectos de la atención. Se concentra en lo que considera importante. Pero desde su rol tiene la obligación de indicar todos los aspectos relativos al tratamiento, más allá de que no los cumpla él, tiene la obligación de indicarlos todos, o sea, lo que no está indicado no se puede hacer. Y el equipo de enfermería lo que tiene que realizar habitualmente es una buena coordinación, recibiendo esas indicaciones e informando si ocurren eventos adversos. ¿El asesino se aprovechó de una falla de equipo? Probablemente, sí, probablemente, porque en realidad, por lo menos por lo que el documento que elaboró la justicia a propósito del procesamiento, el autoprocesamiento, sí, varios compañeros de su equipo revelan que confiaban en él.
como uno confía en cualquiera de sus compañeros de equipo. Y recién al momento de aparecer eventos, no sé si sospechosos, pero por lo menos que causaron cierta alarma, es que empezaron a juntar las piezas. Bien, doctor, había por lo menos dos metodologías conocidas, la vinculada con la morfina, por ejemplo, entre otros sedantes, y después la aplicación de oxígeno. Allí también se da esa lógica de que no es posible determinar qué centímetros cúbicos de oxígeno son necesarios para matar a una persona. Todavía es más difícil que con la morfina, usted, porque cuando hablamos de la morfina estamos hablando de una droga de uso médico que ha requerido un estudio para poder llegar a utilizarse en pacientes. Entonces, ha habido infinidad de estudios con animales, por ejemplo, para determinar cuál es la dosis adecuada. Con el oxígeno, al tratarse de una práctica que no es relacionada con la terapéutica, con la medicina, lo que uno puede hacer es una estimación de cuánto volumen se requeriría para generar la muerte. Entonces, es todavía más difícil porque no hay tanto sustrato científico para respaldar esa afirmación. Más difícil de probar, pero mucho más fácil de acceder al oxígeno para matar. Sí, porque es un insumo de amplia utilización en medicina. Bien, no hay tampoco en ese sentido entonces una medida cierta de centímetros cúbicos de oxígeno. Me imagino que a la hora de probar una muerte como consecuencia de estas situaciones tampoco ha de ser fácil para el forense, por ejemplo. No, por lo menos por incluso las declaraciones de varios forenses, los mecanismos para determinar que hubo inyección de aire son muy limitados y tienen que ser con una autopsia casi inmediata del paciente. Bien, doctor, ¿cuál es su valoración respecto a este debate que ahora se ha instalado respecto a los controles? Por lo que usted me dice, es muy difícil calibrar exactamente qué dosis está aplicando quién para saber de qué modo está incidiendo en el paciente. ¿Hubo o no fallas en los controles? Vamos a separar las dos cosas. Por un lado, el set de controles relativos al estado de salud del paciente funcionaron, porque todas las alarmas, y le repito, basándome en el documento de la justicia, todas las alarmas funcionaron. Los pacientes cuando entraban en paro cardíaco rápidamente se identificaban y muchos lograron ser reanimados a pesar del intento homicida que se había producido minutos antes. Ahora bien, ¿cuáles de esos controles estaba diseñado para detectar un criminal? No teníamos ninguno. Tal vez lo que haya que hacer para pensar en el futuro es, en base a esta experiencia tan triste, generar mecanismos que, además de asegurarnos la correcta atención del enfermo, podamos detectar la presencia de actos criminales. Bueno, parece un contrasentido hablar de que los controles funcionaron cuando se está mencionando 15 o 16 personas fallecidas, 200 casos sospechosos de haber ocurrido bajo las mismas circunstancias. ¿Usted entiende de cualquier modo eso, que los controles funcionaron? Los controles sobre el paciente, los controles vitales, sí. Lamentablemente, dentro de los protocolos utilizados habitualmente en medicina intensiva, no existe esa posibilidad de detección del criminal.